Hola, bienvenidos a Mundo del Arte. Hoy quiero detenerme contigo frente a una pintura que une el arte con la historia de una manera incómoda, directa y valiente. Una obra que fue censurada en su tiempo porque se atrevió a señalar responsabilidades políticas y que, más de siglo y medio después, sigue teniendo la capacidad de incomodarnos. Me refiero a la ejecución del emperador Maximiliano, pintada entre 1868 y 1869 por Edouard Manet, el artista que abrió el camino hacia la pintura moderna en Francia. Al observar esta obra, lo que encontramos es una escena que corta el aliento por su sencillez. Tres soldados de fusilamiento apuntan directamente hacia Maximiliano, que aparece en el centro, de pie, con los brazos extendidos, como si en ese gesto aceptara el final. A su lado se encuentran dos generales leales que compartieron su destino, Tomás Mejía y Miguel Miramón. En primer plano, un cuarto soldado recarga su fusil con calma, como si la muerte de un emperador no fuera más que un procedimiento burocrático. En el fondo, apenas esbozada, se distingue una multitud lejana, testigo mudo del acontecimiento. Manet no embellece la escena ni la dramatiza en exceso. No hay sangre exagerada ni gestos heroicos. Lo que vemos es la frialdad de una ejecución militar, seca, rápida, casi mecánica. Y es precisamente en esa frialdad donde está la fuerza del cuadro. Para comprender su impacto, tenemos que recordar la historia. Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador austriaco Francisco José, fue convencido en 1864 para aceptar la corona de México. Napoleón III, emperador de Francia, buscaba expandir su influencia en América y aprovechó la inestabilidad política mexicana para instalar un imperio títere bajo protección de tropas francesas. Maximiliano, joven idealista, aceptó con la ilusión de gobernar con justicia y modernizar México. Pero la realidad fue muy distinta. El llamado Segundo Imperio Mexicano nunca tuvo raíces profundas. Aunque algunos conservadores lo apoyaron, gran parte del país siguió leal a la República encabezada por Benito Juárez. Maximiliano trató de introducir reformas liberales, abolió castigos inhumanos, defendió algunas libertades, pero al mismo tiempo gobernaba con un ejército extranjero que imponía su autoridad por la fuerza. Era un emperador atrapado entre dos mundos, demasiado liberal para los conservadores, demasiado extranjero para los republicanos. En 1867, la situación cambió radicalmente. Francia, presionada por conflictos en Europa y por Estados Unidos, que tras la Guerra de Secesión retomó la doctrina Monroe, decidió retirar sus tropas. Maximiliano quedó prácticamente solo, defendido apenas por sus generales fieles. Fue sitiado en Querétaro, capturado y condenado a muerte. El 19 de junio de 1867, Maximiliano y sus dos generales fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. La noticia recorrió Europa como un trueno. Para muchos fue una tragedia personal. Un archiduque austriaco sacrificado en un país lejano. Pero para otros, fue un símbolo del fracaso de la política imperialista de Napoleón III, que había enviado a Maximiliano a una misión imposible. Su muerte fue vista como un resultado directo de la ambición francesa. Edouard Manet, que ya había demostrado ser un pintor rebelde y crítico, decidió convertir ese episodio en arte, y lo hizo con una valentía poco común. Su cuadro no solo mostraba la ejecución, sino que la presentaba de manera que el espectador entendiera la responsabilidad francesa. Un detalle que revela esto es la vestimenta de los soldados. Manet los pinta con uniformes franceses, aunque en la realidad fueron tropas republicanas mexicanas quienes ejecutaron a Maximiliano. Este cambio no fue casual. Era una forma de decir, Francia es la verdadera responsable de esta muerte. Los soldados no son individuos reconocibles. Son autómatas, engranajes de una máquina de poder que dispara sin cuestionar. El estilo de Manet refuerza esta frialdad.
A diferencia de los grandes cuadros de historia del pasado, no busca la épica ni el heroísmo. Su técnica es rápida, directa, casi esquemática. Los rostros están apenas delineados. Los colores son apagados. Las pinceladas son visibles. Todo parece inacabado, pero esa apariencia es deliberada. Manet quería que la pintura se sintiera como un testimonio inmediato, casi periodístico. La comparación con Goya es inevitable. El fusilamiento del 3 de mayo de 1808 había mostrado a los soldados napoleónicos disparando contra civiles españoles. Allí Goya cargaba la escena de emoción. El hombre con los brazos levantados, los gestos desesperados, la sangre, la luz que dramatiza el horror. Manet toma ese modelo, pero lo reduce a su esencia más fría. Aquí no hay héroes ni mártires, solo hombres que mueren y hombres que disparan. No es casual que la obra haya sido censurada en su tiempo. Napoleón III no quería un recordatorio de su fracaso ni una acusación implícita en pintura. El cuadro fue prohibido en Francia y solo circuló en copias pequeñas y fragmentadas. De hecho, la obra original fue cortada en partes y algunas se perdieron. Lo que hoy vemos en museos como la National Gallery de Londres es una reconstrucción de esas piezas dispersas. Más allá de la política inmediata, la pintura es también una reflexión sobre la banalidad de la violencia. Los soldados disparan sin emoción, como si no les importara a quién matan. El emperador Maximiliano, a pesar de su rango, muere como cualquier hombre. No hay discursos ni gloria. La muerte es presentada como lo que es: inevitable, brutal, sin concesiones. Maximiliano mismo es un personaje trágico. Educado en Europa, amante de la botánica y de las ciencias, soñador. Llegó a México con ilusiones de modernidad y terminó envuelto en una guerra que no comprendía del todo. Su figura encarna la contradicción entre idealismo y política, entre cultura y violencia. Al pintarlo en el momento de su ejecución, Manet lo convierte en símbolo de la fragilidad del poder, de cómo un hombre puede pasar de emperador coronado a víctima fusilada en apenas unos años. El impacto de esta obra en la historia del arte fue enorme. Hasta entonces, la pintura de historia, ese género considerado el más noble en la jerarquía académica, se había reservado para escenas gloriosas de la antigüedad o de la religión. Manet rompe con esa tradición. Pinta la historia contemporánea, pinta la política incómoda de su propio tiempo, y lo hace sin adornos, sin idealización. En cierto modo, anticipa el fotoperiodismo moderno, un arte que registra, denuncia y confronta. Hoy, la ejecución del emperador Maximiliano se interpreta como una de las primeras grandes obras de crítica política en la pintura moderna. No buscaba complacer a reyes ni glorificar a naciones. Buscaba incomodar. Y lo logró. Al contemplar la obra sentimos esa incomodidad. No sabemos con quién empatizar. Los soldados anónimos parecen indiferentes. Maximiliano parece resignado. La multitud lejana parece ausente. Todo está teñido de frialdad. Y esa frialdad es el mensaje. Manet nos dice: así funciona la violencia política, sin emoción, sin justicia, como un mecanismo que elimina vidas en nombre del poder. En última instancia, este cuadro es un recordatorio del poder del arte como denuncia. Manet sabía que su obra no sería celebrada, que incluso podría ser destruida, pero decidió pintarla. Eligió dejar testimonio visual de una injusticia, aunque su pincel no pudiera cambiar el curso de los hechos. Más de 150 años después, la obra sigue interpelándonos. Nos obliga a pensar en cómo los imperios utilizan a las personas como piezas de ajedrez. Cómo la política internacional puede condenar a muerte a un hombre que creyó en promesas falsas. Maximiliano murió en Querétaro, pero en este cuadro de Manet sigue muriendo cada vez que lo miramos, recordándonos que la historia no es abstracta. Siempre son vidas humanas las que pagan el precio.
Así que la próxima vez que contemples la ejecución del emperador Maximiliano, no la veas solo como un cuadro histórico. Mírala como una lección universal. El arte puede ser belleza, sí, pero también puede ser memoria y denuncia. Y en esa denuncia a veces encuentra su mayor grandeza. Si esta obra te impresionó tanto como a mí, suscríbete a Mundo del Arte para descubrir más secretos ocultos detrás de las grandes pinturas. Dale like si alguna vez una obra te hizo reflexionar sobre el costo humano de la política. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué opinas tú de la valentía de Manet al pintar esta escena prohibida?